Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, una nueva emisión por AM 1220 Ecomedios. Y hoy nos acompañan en el programa, nos acompaña el doctor Rubén Torres, el doctor Jorge Neira, Rubén Torres, presidente de IPECSA, el doctor Jorge Neira, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y nuestro querido Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Horacio, por tu tarea de producción. Debo ser muy concreto y agradecerte por tu tarea antes, durante y posterior al programa, porque siempre recordamos que el resultado del mismo se difunde para todo el país por todas las redes sociales dentro de las 48 horas de terminado el mismo. Agradecemos la presencia de Jorge Neira, ya en funciones, aparte de que hace 5 años, junto con Rubén Torres, venimos con este programa con un tratamiento continuo de los problemas de los sistemas de salud, a cargo ya de la presidencia de la Academia Nacional de Medicina. Por eso Jorge, seguramente con una agenda muy exigente, nos continúas acompañando, lo cual reconocemos mucho. Y por supuesto al presidente de IPECSA, que lo hemos conocido hace muchos años desde la cirugía infantil y luego una dilatada y exitosa carrera en la función pública, especialmente como superintendente y también en la tarea docente al frente de universidades, tanto del país como del exterior. A ustedes muchísimas gracias para tocar un tema que seguramente lo van a poner en valor, tal cual se deduce de su título, y trabajaremos como siempre, siguiendo la seriedad de ustedes en base a la medicina de los resultados y de los datos que de la misma surgen. Muchísimas gracias y debo retirarme por limitaciones de salud. Espero que... Adelante, Jorge. Muchas gracias, Bueno, Miguel. gracias, Miguel. Gracias, Rubén. Bueno, un placer como siempre. Gracias, Horacio. Un placer como siempre tenerte acá. Miguel está con un cuadro gripal, así que le vamos a dar la posibilidad de que descanse un poco. Este, el tema que habíamos pensado para charlar con vos, que ya lo habíamos hablado la vez pasada, era esta nueva versión de medicina basada en valor, ¿no? Atención de la salud basada en valor, que a mí me parece algo que es muy interesante. Nosotros hace unos años que venimos trabajando con un grupo que se llama Choosing Wisely, que es un grupo canadiense que vos seguramente conocés y que en realidad lo que hace es mostrar, digamos, de la medicina basada en la evidencia, que es digamos, que es lo más adecuado, digamos, para tratar a los pacientes, qué cosas sí, qué cosas no, que es algo que todavía no ha tenido, sigue siendo todavía siguen siendo reuniones informativas, ¿no? Todavía no hay una inversión, digamos, en el sistema de salud lo suficientemente grande como para que eso empiece a tener algún valor. Y justamente ahora se hace creo que en el mes de mayo, se hace en la Universidad de El Salvador, digamos, la nueva versión de este año. A veces la hacíamos acá en la academia y se hizo el año pasado en italiano, este año se hace en la Universidad de El Salvador, me parece. La idea es que tiene continuidad, pero todavía no ha tenido la inserción que uno tiene que tener, ¿no? Con respecto al tema a ver, primero me gustaría que para los que no entienden qué es o que no saben qué es la medicina basada en valor, hicieras una pequeña descripción, y después me gustaría que viéramos cuál es la posibilidad que se tiene, digamos, en nuestro país de implementación, porque esto es algo que es muy interesante desde el punto de vista teórico, pero que necesita fundamentalmente de bases de datos confiables, que es uno de los grandes déficits que tenemos en nuestro país. Así que, Rubén, me gustaría que empezaras un poco describiendo
la medicina basada en valor, y a partir de ahí, digamos, vemos cuáles serían las barreras para su implementación en el corto plazo, ¿no? Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, mira, en primer lugar, reforzar lo que acabas de decir respecto a que la expansión de la medicina basada en la evidencia, expresada a través de este emprendimiento que mundial, que es Choosing Wisely. Eh, la expresión más clara de esto en las políticas públicas es la falta de actualización del programa médico obligatorio a la luz Claro, de la medicina basada en evidencia, ¿no? Que claro. eso importaría un cambio radical en el comportamiento del costo del sistema de salud y los resultados del sistema de salud en Argentina. Así que coincido absolutamente con ese tema. Respecto de la medicina basada en valor, a ver, esta medicina basada en valor comprende diversos aspectos. A ver, yo siempre suelo decir que se renombran, y en especial, si es posible, se renombran en inglés porque resulta más Claro. sofisticado, actividades que siempre Tiene debieron más marketing. hacerse en Tiene la más tarea marketing. habitual, ¿no es cierto? A ver, la medicina basada en valor comprende, en primer lugar, una definición de los resultados relevantes para cada condición, en la cual equipos multidisciplinarios tienen que definir qué resultados importan para una condición clínica específica. Esto es un poco lo que se hace en el ejercicio de Choosing Wisely, y esto es lo que técnicamente hoy, como te digo, se renombra en inglés como CROM, Clinician Reported Outcome Measures, en Claro, la claro. cual se habla básicamente de la mortalidad, de las complicaciones, de las readmisiones hospitalarias, del control metabólico, de las tasas de infección. Ahora, estos CROMs son esenciales para definir la medicina basada en el valor, pero son insuficientes por sí solos. Entonces, la medicina basada en valor también requiere de una medición sistemática a lo largo de todo el ciclo de atención de una determinada enfermedad, tomando en cuenta los tiempos, tomando en cuenta los resultados y tomando en cuenta los costos. El tercer paso lo constituye el rediseño de procesos asistenciales, es decir, básicamente definir los procesos, analizar su variabilidad, codiseñar esto con los propios pacientes y estandarizar las decisiones clínicas. Aquí hay otra vez una definición que se hace otra vez en inglés, ¿no? Los PROMs, que serían los Patient Reported Outcome Measures, que tienen que ver con la calidad de vida, con el dolor y la funcionalidad que tiene el paciente, con las limitaciones en la vida diaria. Es decir, que estas medidas de la medicina basada en valor capturan el impacto real de la enfermedad y de los tratamientos sobre el paciente. Los otros son los PREMS, son los Patient Reported Experience Measures, que es la comunicación que los pacientes tienen con el equipo de salud, cuánto participan en las decisiones, cuál es el grado de continuidad asistencial que existe y cuál es la coordinación en esa continuidad de los cuidados. Porque estas experiencias naturalmente se asocian con mejores resultados clínicos. En cuarto lugar, la medicina basada en valor también habla de equipos clínicos que pueden ser organizados por condición. Es decir, pasar de estructuras fragmentadas por especialidad a equipos coordinados alrededor de las necesidades del paciente. Es decir, habla un poco de la multidisciplina en la conformación de los equipos de salud. Y por último, un concepto básico a tomar en cuenta en la medicina o la salud basada en el valor son los modelos de financiamiento y cómo estos se alinean con los resultados.
en el cual el incentivo tiene que dejar de ser producir volumen de servicios y La pasar a calidad. ser mejorar o producir mejores resultados relevantes para el paciente, que es el eje del sistema de salud y el eje básicamente de la atención en ese sistema de salud. Así que ahí creo que con esto te resumí más o menos. Sí, perfecto. eh, Me parece que fue un excelente resumen. Yo creo que es muy interesante porque esto que vos decís tiene que ver primero con la transdisciplina, con el equipo tratante y no tanto con los profesionales aislados, ¿no? Este, y además tiene que ver con la experiencia del paciente, por eso los PREMS y los PROMS, ¿no? Pero fíjate vos que vos estás hablando de indicadores de todo tipo. Y el problema es cuántos indicadores tenemos nosotros y qué disponibilidad tenemos de tener indicadores en tiempo real, digamos. Por ejemplo, vos hablaste de procesos y resultados, también hay que agregar la parte de estructura, este tema del, ¿no? Que por ahí podrías hacer un comentario. ¿Qué significa la parte de estructura? Porque está claro, bueno, no todas las estructuras están potencialmente dispuestas, digamos, a incorporarse a este modelo y además, cómo esa estructura tiene que darle el espacio, digamos, al paciente para que se le resuelva todo en el mismo lugar, ¿no? Así que a mí me parece que esto es muy interesante para tener en cuenta porque uno debería pensar de menos a más, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo, cuáles serían los objetivos de desarrollo para esta propuesta, ¿no? Graciela Cueto me mandó hace un ratito un trabajo que presentó el SATI, bueno, donde resume más o menos lo mismo que dijiste vos, y está hecho, digamos, desde el punto de vista de la unidad de cuidados intensivos, y a mí me parece que esto es muy entendible desde el punto de vista teórico cuando vos pones los costos por debajo, digamos, del resultado. El problema es, ¿cuántos resultados medibles tenemos nosotros hoy en general? Si vos tuvieras que decir, bueno, ¿de qué cantidad de datos podemos disponer? A ver, sacando algunas bases de datos que son relevantes, como la del Hospital Italiano, la del Hospital Austral, digamos, que tienen un desarrollo bastante grande, sobre todo el Hospital Italiano, que yo creo que es el paradigma. Si alguien tuviera que empezar a pensar dónde se puede hacer atención basada en los valores, me parece que el italiano sería un modelo, este modelo virtuoso que nosotros siempre decimos, porque tiene una cantidad de información y además tiene posibilidades de hacer minería de datos con todas esas cosas, ¿no? Así que me gustaría que vos me dijeras cómo te parece, cómo debería ser de menos a más la implementación y cuáles son los indicadores con los cuales nosotros podemos disponer hoy en tiempo real, digamos. a ver, me voy a meter en un campo No en es el que fácil, no soy. es fácil, ¿eh? No, no es fácil, no es fácil, pero a ver, me voy a meter por eso, Jorge, en un campo en el que tengo, a ver, soy un poco más ducho que en el aspecto este técnico de la medicina basada en el valor. Sí, porque Y acá está que el es, tema del usuario. Yo te lo pregunto como usuario, no como técnico, digamos, ajá, informático, sino como usuario de un sistema de información que vos necesitarías para poder implementar. Supongamos vos tenés una institución y dices, yo quiero implementar, digamos, este modelo. Bueno, ¿cómo harías vos, digamos, o cómo preverías vos el tema de el manejo de la información, ¿no? claro, el tema justamente apuntando a esto y al tema de la necesidad de desarrollar o diseñar una política pública en este sentido. Es que, lógicamente, como vos decís, tenemos falencias notables no solo en la recolección de datos, sino en la elaboración de esos datos. Ahora, ¿eso de qué nace, Jorge? Nace de que a nadie le interesa recolectar esos datos, en la medida que eso está desvirtuado, porque, a ver, el objetivo central de los servicios ha dejado de ser el paciente para pasar a ser el lucro en algunos casos, para pasar a ser la competencia en otros casos, o para pasar a ser simplemente un hecho en los bordes de la ética de la función médica, básicamente. Entonces, ahí esto exige una política pública que, si se estableciera un método de pago basado en estos hechos, esto necesariamente generaría la necesidad y la aceleración de la recolección de datos. De esto hay ejemplos claros.
Vos fíjate cuando se hace la reforma de Uruguay en 2005 y se plantea el Sistema Nacional Integrado de Salud del Uruguay, la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, que es el símil de nuestra Superintendencia de Servicios de Salud, plantea que el pago de la cápita del Sistema Nacional de Salud uruguayo no se va a hacer totalmente, sino que se va a hacer en un 80% en forma directa y un 20% en base a la recolección de una serie de indicadores de calidad de la atención. Este hecho solamente, que fue una definición de política pública, generó la producción de datos y hoy el sistema puede decirte en Uruguay la condición de continuidad del tratamiento de los pacientes diabéticos, por ejemplo, la continuidad de seguimiento de los pacientes de primera infancia y cosas de este tipo. Yo el otro día leía un trabajo que me parece excelente. Yo creo que te lo mencioné a vos en una charla privada. El Health at a Glance, es decir, el documento que saca la OCDE anualmente analizando los indicadores de salud de los países componentes de ese organismo. Siempre hacía una comparación respecto de. Ah, y lo mencioné también el otro día en la charla en la academia, esto. La charla del Foro de Sociedades Médicas. Sí, sí. Así establecía la comparación de los resultados de los sistemas de salud en base a indicadores como la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna o la expectativa de vida al nacer. Con mucha lógica, después lo reafirmó Fernán cuando hizo comentarios en esa mesa, Sí, diciendo, bueno, miren, a ver, estos tres indicadores dependen del sistema de salud, pero cuidado porque dependen también de determinantes sociales, como obvio, son la claro. educación de los padres, como son el acceso al sistema, etcétera, etcétera. Bueno, los ingresos del hogar. La OCDE, siguiendo esta lógica, compara en su último trabajo los sistemas de salud en base a outcomes. Por ejemplo, uno de ellos es la mortalidad evitable, es Claro. decir, cuántas enfermedades podrían ser combatidas evitando muertes en función del funcionamiento del sistema. Y esto sí está muy ligado al tema de la medicina basada en valor. Por Obvio. ejemplo, Esta sería la parte de estructura también. exactamente, ahí comprendería una visión mucho más contextual del tema. Eh, a mí esto personalmente me preocupa particularmente. Vos sabés que yo he presidido y sigo formando parte de una entidad acreditadora de calidad que es el SENAS, y creo que esto tiene que empezar a reflejarse más fuertemente en los manuales de acreditación, ¿verdad? Los manuales Obvio. de acreditación en general tienen una evaluación de procesos, sin lugar a duda, de estructura y de resultados, pero creo que hay que empezar a eh, acentuar los indicadores en base a los resultados, porque esto es una medición mucho más, digamos, fina del funcionamiento de las instituciones. Claro, y ahí el resultado no es solamente el resultado de la evolución clínica del paciente, sino Exacto, incluye muchas otras cosas que muchas veces las historias clínicas per se no la tienen. Aunque vos tengas una historia clínica electrónica y vos tengas una base de datos que puede interoperar con la historia clínica electrónica, hay datos que había que replantear porque son outcomes que están vinculados, digamos, a la patología, pero no específicamente al paciente, y entonces no están en la exactamente. historia clínica. Exactamente, exactamente. Así que creo que ahí tenemos un déficit importante, pero en el cual, te repito, creo que una de las pocas formas rápidas de solucionarlo pasa por la toma de decisión de una política pública que obligue de alguna manera o incentive la recolección de esos datos, ¿verdad? Sí, lo que Es pasa es decir, que eso... hoy vos fijate, Jorge, perdón, que te interrumpí, No, no, no. fíjate
la barbaridad. Yo siempre lo planteo esto cuando hablo de acreditación y calidad. Hoy se le paga lo mismo a un instituto que está preocupado por su calidad, se le paga exactamente igual que a otro que no tiene ninguna preocupación por este tema. Entonces, Sí, ¿para qué se van a recoger datos si de última el pago no está ligado a ningún evento de esto? Incluso, a ver, en el mundo existen ejemplos en contrario a esto. ¿Viste? Hace unos años atrás, en Estados Unidos, el Medicare, que pagaba por prestaciones, bueno, se llevó un ahorro enorme. El hecho de que, a ver, las instituciones no cuidaban demasiado el tema de calidad en función de que esto provocaba reinternaciones y esto permitía facturar durante más tiempo prestaciones a los pacientes, lo cual era un incentivo perverso para esta situación. claro, obvio. Es un sentido El, en contra. el Medicare tomó una resolución por la cual dejó de pagar las internaciones, las reinternaciones, debidas a muchos motivos vinculados específicamente a la condición de salud y al trayecto habitual de esa condición de salud en los pacientes. Y esto provocó un ahorro enorme en el gasto del Medicare en los Estados Unidos. Así que hay ejemplos muy claros de cómo esto puede instrumentarse, ¿no? Fíjate, en ese sentido, Rubén, hoy Gabriela Covelli, que es la mamá de Nicolás, llevó al ministerio el manuscrito en el cual yo tuve oportunidad de participar por invitación con un grupo grande, con Fabio Ketglas, que fue el diputado que lo llevó adelante, Ujú, y el resto del grupo, que es un grupo muy destacado de distintos especialistas. Y ahí donde se habla del tema de la calidad, se habla de los incentivos de calidad para quienes tengan programas de calidad institucionales. Porque si ujú. no, esto como, viste, pasa siempre lo mismo. Vos exigís que tengan calidad y le pagás lo mismo al que tenga calidad que al que no lo tiene. Y esto está tan vinculado con lo que vos decís, porque parte del valor está en el proceso. Totalmente. Y vos cuidás el proceso y hacés que las cosas funcionen, entonces aquí estaban los incentivos para la calidad, incluso los incentivos para los profesionales que estén certificados y revalidados de alguna manera, porque si no vos cargás todo sobre el profesional, vos decís, bueno, el profesional tiene que estar certificado y revalidado. Entonces la institución le obliga porque lo dice la ley que tiene que revalidar cada 5, pero es a costa de él si no tiene el lucro cesante, si no tiene tiempo para formarse, si no le autorizan días de formación. Así que hay como una situación, viste, de que, como vos decís, de hoy da lo mismo, digamos, de estar acreditado o no estar acreditado, está lo mismo tener calidad que no tener calidad, simplemente para decir, bueno, yo tengo calidad. Pero a mí me parece que este es el gran objetivo con lo que se tiene ahora. Ahora, Ujú, no es lo que falta mucho trabajo por desarrollar, ¿no? Me parece que esto es simplemente una parte. No sé vos qué pensás, pero yo creo que habría que empezar a planificar, como te decía, de menos a más, cómo se hace para empezar. Una sería el pago, ¿no? El incentivo económico que se le da a quien cumple con la norma, de ujú, última, con la norma que se pauta, porque en realidad ujú, la norma hay que pautarla. Pero la otra es cómo se obliga a las instituciones a que empiecen a trabajar en esta forma, sobre todo hoy que las empresas de medicina prepaga, que aumentaron un montón desde esta nueva administración, se siguen quejando que le falta plata, ¿no? Y en ese aumento no aumentaron los salarios de los profesionales del equipo de salud. Entonces, este desfasaje, no hablemos del sector público, porque el sector público no sabemos quién va a definir cuál es la política pública a implementar en el sector público, ¿no? La seguridad social por ahí se podría hacer con más facilidad. ¿Cómo ves esta situación? No, no, sin duda la veo, viste, esto debiera ser una preocupación central de la política sanitaria en Argentina y yo Claro. no veo avances en este sentido, ¿no? A ver, de cualquier forma, para alentar una luz de esperanza, te comento, y para que todos tengan idea de esto, hay una obra social provincial, el APROS de la provincia de Córdoba, que acaba de sacar una resolución hace algunos días atrás, por la cual va a autoevaluar a sus prestadores y les va a pagar montos que, si no me equivoco, van entre el 5 y el 30% más
de acuerdo al cumplimiento de una serie de condiciones en la relación con la obra social. Entre esas condiciones, una de las que se va a exigir es justamente la acreditación o el trabajo en calidad de esas instituciones. Bueno, esto abre una luz de esperanza respecto a este ¿Y tema. En Córdoba quién acredita, Rubén? ¿Cómo? En Córdoba, ¿quién acredita? Mirá, en Córdoba hay instituciones que están acreditadas por John Commission, hay dos Ah, concretamente que están sí, el acreditadas hospital por John privado Commission, pero y hay la clínica, entidades también acreditadas por SENAS y entidades acreditadas por ITAES. Vos Ajá, sabés que actualmente en Argentina existen dos entidades sí, sí, está ese autorizadas sí. para acreditar en salud integralmente instituciones que son ITAES y SENAS, justamente. Sí, sí, tal Así cual. que La justamente, Joint Commission en Córdoba, la Joint Commission está en el hospital privado y y en en la la clínica Allende, Allende, la ¿no? clínica En la Allende, Allende. Sí, sí. exactamente. Sí, Así que bueno, a mí me parece que por eso nosotros también insistimos tanto en el tema de la categorización institucional, porque, digamos, yo creo que habría que acreditar las instituciones no globalmente, sino en la categoría de complejidad que tienen. Porque por ahí vos tenés una exactamente, por entidad que tiene supuesto, una mediana complejidad y te resuelve un montón de cosas y eso puede funcionar como acreditación de mediana complejidad y solamente en los de alta complejidad hacer las cosas más relevantes, ¿no? Es una cosa totalmente. que he charlado mucho con Cacho Solati en el INCUCAI, porque ustedes tienen la oportunidad como para hacer este programa en todo el país con respecto a los institutos de trasplante. Digamos, todos los institutos de trasplante son iguales. Yo creo que las complejidades no son las mismas. Entonces, si vos hicieras una categorización por complejidad de los institutos de trasplante, vos podrías un poco definir también la movilidad de los pacientes de acuerdo a la complejidad que necesitan. Porque esto forma Exactamente. parte también del valor, mandar al paciente donde lo tenés que mandar y no mandarlo al que está más cercano. Exactamente, exactamente. Bueno, vos de cualquier forma te comento, Jorge, para el caso del SENAS, y pienso que para ITADES es igual, pero para el caso del SENAS, nuestros manuales están diseñados de esta manera. Es Claro, decir, tenemos manuales para instituciones integrales de la máxima complejidad y tenemos manuales también para el primer nivel de atención, por ejemplo, o para claro, sí, instituciones de internación crónica o de claro, cuidados domiciliarios, porque obvio. más allá de cuáles sean las competencias de cada una de estas instituciones, esto implica que aún una institución de mucho menor complejidad guarda las condiciones de calidad necesarias. Sí, porque en realidad vos lo que le asegurás es la calidad en la prestación que tiene que hacer, ¿no? Que tiene que tener calidad Exactamente. total en todas las prestaciones. Nos vamos a un cortecito y seguimos charlando de este De tema acuerdo, porque hay cómo no. bastante por delante. Así que nos volvemos a encontrar enseguida, Rubén. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y cumplido el
corte comercial. Continuamos con Políticas Públicas 2030, un programa muy interesante, así que Rubén, Jorge, podemos seguir. Bueno, muchas gracias, Horacio. Siguiendo un poco con el tema de la acreditación institucional y de programas, porque, digamos, la acreditación institucional también incluye los programas de formación, especialmente la residencia, ¿no? Después, si querés, hacemos algún comentario sobre el tema de la residencia que acaba de salir en el boletín de ayer, ¿no? Pero de cualquier manera, me parece que si vos tuvieras que decir, que vos por ahí tenés la idea más macro, ¿qué cantidad de instituciones totales del país están acreditadas? ¿No? Está muteado, Rubén. A ver, muy poca, Jorge. No te puedo decir el número exacto, pero yo creo que menos del 10% de las instituciones Claro, sanatoriales están liquidadas. Vos fíjate que actualmente en Argentina el gran impulsor de esto en su momento fue el IOMA en la provincia de Buenos Aires. Vos claro. fíjate que allá por el año 2000, a comienzo de la década de los 2000, el IOMA sacó una resolución por la cual paga un diferencial en los aranceles a aquellas instituciones que están acreditadas. Por lo tanto, eh, hay actualmente el volumen más grande de instituciones acreditadas en Argentina está dentro de la provincia de Buenos Aires, en volumen. Sí, Cierto es que en el gobierno anterior, en una de las, bueno, para mi gusto, una de las pocas políticas muy importantes que ese gobierno en el área de salud impulsó, estuvo la del área de calidad, sí, que fue absolutamente. una serie de Comparto políticas. plenamente con vos. Y ahí en ese momento esto despertó un interés muy importante y hay instituciones de otras provincias muy comprometidas trabajando en el tema calidad sin que medie ese incentivo, ¿verdad? Sí, fíjate vos que una de Pero, las cosas, eso es el SINECAS, el Sistema Nacional de exacto. Calidad en Salud, que la verdad que me parece que es bárbaro, que me parece que es yo lo he comentado muchas veces con Claudio, me parece que fue un gran desarrollo que hicieron ahí en Ujú. la Subsecretaría de Calidad, ¿no? Sí, sí, sin duda fue una muy buena política que hoy está un poco, digamos, enlentecida, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Sí, a mí me Eh, parece que este tema, fíjate vos que si vos comparás vos me decís que el 10% de las instituciones están acreditadas, si vos esto lo comparás con el recurso humano, digamos, por así decirlo, que son los profesionales médicos, hay 180.000 médicos en todo el país, más o menos. De esos 180.000 médicos, hay más o menos como un 52% que tienen que tienen que están certificados. Pero eso es ujú, relativo porque si un médico tiene más de una certificación, quiere decir que hay más certificaciones que médicos. Con lo cual, ujú, probablemente con menos especialidad, tenés más o menos un 45-50%. O sea, la mitad de la población de profesionales ujú, está sin certificar. O sea que no sabemos bien a qué es lo que hacen, ¿no? ujú, Entonces está el tema de sale la nueva ley de seguridad sanitaria y decir, bueno, hay que revalidar cada 5 años. Vos podés revalidar una especialidad y el que no tiene especialidad, que es el 50%, entonces ahí tuvimos una larga discusión con Claudio, con Teresita Iturburu y con Mariano Fernández Lerena ahora, ¿no? Con el tema de la propuesta esta de reglamentación, que es decir, ujú, bueno, a esto tenemos que validarle lo que hacen. ujú. ¿Cómo validás vos lo que hace un profesional que no pertenece a ninguna especialidad? Bueno, entonces decirle, bueno, ¿vos a qué te dedicas? ¿Qué haces vos? ¿Qué atendés? Entonces, a esa gente acercarlo, digamos, a la sociedad científica más cercana, valga la redundancia, para decir, bueno, acá tenés para que hagas esta formación que te va a Ujú, permitir, y, digamos, de alguna manera, acá están las políticas de la sociedad científica, tratar de que esa formación que se va haciendo haga que al quinto año, cuando tiene que revalidar de vuelta, cuando tiene que revalidar la validación, no la certificación, sino la validación, bueno, ya tenga la posibilidad hasta como de presentarse a una especialidad. Pero es un exacto. largo camino por delante porque vos fíjate, 50% de certificados o de especialistas más 10% de acreditados, es un punto de partida complejo, ¿no? No, además esto, a ver, pone para mi gusto en tela de juicio la responsabilidad del Estado respecto al tema del funcionamiento del sistema de salud. A Sí, ver, a qué me refiero?
más allá de que creo que se debiera pagar en la condición actual la diferencia entre quienes acreditan y quienes no. Sin lugar a duda tendría que haber un piso básico de controles de calidad y de certificación para poder funcionar en el sistema. Porque, a ver, siempre suelo decir, a ninguno de nosotros se nos ocurriría subir un avión que no cumpla con las normativas del IATA. Claro, Ahora, cualquiera de nosotros entra en una clínica en la cual no sabe si realmente existen las condiciones de calidad suficientes para que esa clínica funcione. Porque seamos realistas, hay una habilitación municipal o jurisdiccional, pero que tiene mucho que ver con la estructura física del lugar. solamente, solamente. Por eso Eh, nosotros hablábamos tanto de lo que decía Massa, Alberto Massa, de lo que era la habilitación categorizante, ¿no? Vos exacto, tendrías que categorizar, habilitarte en una categoría de prestación. Y eso ya exactamente. significa como un cierto nivel de complejidad que vos podés demostrar. Exactamente, exactamente. Y creo que esto es me parece hasta una obligación ética de la autoridad sanitaria el pedir estas condiciones básicas para el funcionamiento, ¿no es cierto? Y Sí, yo y además es, siempre, y yo sí, dale, siempre dale. desde que estuve en la superintendencia intenté esto sin éxito, como suele suceder en la mayoría de las cosas que uno intenta en la función pública. Eh, Vos sabés que para ser prestador de la seguridad social, vos tenés que obtener una certificación de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claro. el certificado de prestador, en el cual se exigen una serie de documentación, en algunos casos hasta absurda, te diría, cuando la condición tal vez fundamental para acceder a esa acreditación debiera ser justamente la acreditación del instituto, ¿viste? Claro, pero fíjate vos que es interesante lo que decís, porque la acreditación del instituto requiere además la certificación y la revalidación de los profesionales, Por porque tan supuesto. importante para acreditar un instituto es la estructura que vos tengas, los Ujú. procesos que vos uses y la certificación y la revalidación de los Totalmente, profesionales. totalmente. Sí, sí. Y a mí me parece que si no se toman como cosas separadas, por eso que yo siempre insistía, ¿quién tiene que acreditar, no? Está bien que haya instituciones externas, por supuesto las instituciones de acreditación siempre tienen que ser externas, pero el Estado debería tener, a mi juicio, corregirme porque sabe más y que tiene más que ver con la función pública de ese nivel, el Estado debería pautar cuál es la normativa para la acreditación, digamos, en base a qué se va a hacer la acreditación institucional. Porque está bien que el Estado, no digo que el Estado acredite, pero sí el Estado por lo menos debería tener la normativa, ¿no? Yo decía, el Ujú, Estado debería tener todas las normas de la sociedad científica, de lo que significan la categorización de los servicios, más ujú, todas las, ¿no? Con indicadores, más ujú, todas esas cosas que son las que deberían tener todas las empresas que acrediten, porque esas empresas que acreditan de alguna manera están tercerizando, pero alguien tiene que normatizar. Esto es lo mismo que la Agencia de Evaluación de Tecnología, como hablamos siempre, ¿no? Que el otro día se planteó, bueno, pero no nos pongamos a hablar de la Agencia de Evaluación de Tecnología a nivel nacional, sino de cada una de las jurisdicciones. La ujú. sensación que yo tengo es que entonces vamos a tener 24 agencias de evaluación de tecnología y hay que ver si las 24 agencias de evaluación de tecnología piensan de la misma manera. Porque si vos Exactamente. siempre vas a tener que tener una transversalidad para decir, bueno, este es el piso, esto es lo que tenemos que hacer. Ujú. No sé vos qué opinás en este sentido. No, estoy de acuerdo y creo que recién hablábamos del Cineca justamente. Creo que en Sí, este aspecto el Cineca tuvo una claro. actividad relevante porque, a ver, a las dos instituciones, me refiero a Aritaz y a Cenas, que fuimos aceptados como acreditadores, inscriptos, se nos exigió una serie de cosas que hacen a esta lógica, ¿no? Es decir, se revisaron nuestros manuales, se revisaron los skills, digamos, de los acreditadores que tiene a cada una de las instituciones. Y creo que coincido absolutamente con vos, ¿no? Que esto debiera ser así, ¿verdad? Porque, a ver, Fíjate, yo a veces veo por ahí, y sin quitarle valor, porque lo tiene y es muy amplio, que las instituciones se acreditan por ISO, por ejemplo, o sí, por IRAN o por alguna medida de estas, que me parece claro. valiosísimo, te aclaro, me parece que tienen una serie de indicadores muy importantes. Ahora, esto no completa
No, claro. el contexto del sistema de salud, que tiene condiciones Claro. diferentes. Pero además la norma ISO, la norma IRAN es acreditadora de proceso, independiente de Exactamente, para qué sirve el exactamente. proceso. Claro, pero yo veo, y vos lo has visto también, que hay entidades de salud que ponen como exhibición de su Claro. calidad el hecho que hemos acreditado por normas ISO, que te reitero es muy valioso, pero Obvio. no hace a la observación global de la calidad de un Vos no instituto de le salud. pagarías más a una institución por tener No, acreditada no la le norma pagaría ISO. más por eso. No, 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 Claro, por bueno, supuesto. pero eso es una tranquilidad de la institución desde el punto de vista de su proceso, que me parece bien, como vos Exactamente. decís, cuanto más acreditaciones tenga, mejor. Ahora, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y una cosa que te quería decir, justamente que me llamó la atención, ayer salió una nota sobre Mendoza, viste que Mendoza está importando medicación Sí. y está diciendo que bajó los costos de las enfermedades, de los medicamentos antineoplásicos y que tiene esto sería un modelo interesante para ver qué es lo que le pasó a la gente, ¿no? Ujú. ¿Vos qué Sí, por opinás de eso? supuesto, sin lugar a dudas. Porque, Ah, digamos, que hay disminución de los costos, puede ser, pero acá justamente el tema del valor es ver resultado versus costo. Y el costo lo tenemos exactamente, claro, sí, y sí. y el resultado, No, no, sin duda. El otro día yo tuve la oportunidad de hablar para hacerles llegar una felicitación justamente al ministro de Mendoza por un tema que tiene relación con esto, ¿no? Mendoza acaba de cerrar cerrar no, transformar una maternidad del área periférica de la ciudad de Mendoza y la transformó en un centro de salud mental. Lo cual tiene lógica a la vista de la transición epidemiológica y demográfica que estamos realizando, ¿no es cierto? claro, sí. Bueno, el ministro sufrió críticas muy duras respecto de esto, pero creo que tiene una lógica desde esta perspectiva. Lo otro que habría que observar es esto que vos decís, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esto en los resultados globales de salud de la provincia? Pero me parecen, de cualquier forma, iniciativas muy interesantes para observarlas, ¿eh? No, convengamos que Mendoza yo lo he visto mucho con Ricardo Liloy y con Ricardo de Corbe, Ujú, porque yo le decía que estaría bueno que ellos, que tienen tanta, digamos, participación en lo que es la ujú. salud pública de Mendoza, sobre todo el sector privado, que pensaran, digamos, en generar un modelo virtuoso en la provincia de Mendoza, porque esto también sirve como modelo jurisdiccional, digamos, un modelo Ujú. que se pueda exportar. Nosotros tenemos el programa Trauma ahí en Mendoza y la verdad que es un placer, el ministro entiende perfectamente. Nosotros es el único lugar donde el prehospitalario y el hospital están vinculados, o sea que uno puede trabajar, digamos, en distintos indicadores de mortalidad tomando los dos lugares, cosa que en Estados Unidos es muy común, pero acá es muy difícil. Y a mí me parece, y tiene además un programa que se llama Mendoza Ciudad en Red, que tiene un sponsorio privado. Así que Mendoza es un muy buen lugar y me parece que lo que habría que hacer, no sé vos qué opinás al respecto, pero lo que habría que hacer es utilizar este modelo como para profundizarlo en todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando de lo que es el resultado, ¿no? Con lo que es la atención de la salud basada en valor. No, sin duda, Jorge, es tedioso lo que te voy a decir porque lo repetimos permanentemente, pero a ver, modelos nos faltan, lo que hay que hacer todos lo sabemos. Lo que falta y es escaso es la decisión política para tomar esa medida, ¿no es cierto? Que esa es muy escasa, ¿verdad? Sí, pero lo que yo te estaba diciendo más que nada es el tema del factor contagio, ¿viste? Cuando acá es la situación donde vos esperás una política que venga de arriba para abajo, que no viene, ¿qué Ujú. pasaría con el factor contagio, no? ¿Qué No, pasaría si una seguro, seguro. provincia, suponete vos, la provincia de San Juan, dice, bueno, nosotros estamos al lado de Mendoza, por ahí podemos hacer lo mismo? Yo Ujú. no sé qué calidad tiene la prestación yo soy como soy intensivista, vos sabés que los intensivistas desconfiamos de toda la cosa barata, no porque sea barata, sino porque uno no sabe si es barato porque realmente es efectivo, es costo efectivo, o es barato porque no hizo todo lo que había que tener, ¿no? Pero de cualquier manera me parece que es un modelo interesante porque No, sin lugar a dudas. hizo cambios en el sistema. Sin lugar a dudas, sin lugar a Por, dudas. ahí por Creo ahí que que más allá de, te repito, por eso te decía, yo lo llamé para
saludarlo y felicitarlo al ministro de Mendoza, porque más allá de la discusión de estos temas, me parece que ha tenido una serie de medidas innovadoras en el Claro. sector que son más que interesantes. Sí, fíjate vos que uno de los problemas que tenía eran los datos, ¿no? Porque nosotros tenemos una base de datos de casi 100.000 pacientes y ahí te quería hacer un comentario también, porque nosotros tenemos 100.000 pacientes y continuamente revisamos la base porque presentamos trabajos en distintos lugares y muchas veces uno dice, pero ¿por qué con todos los datos que tengo no me cierran los números como me tendrían que cerrar? ¿No? Ujú, Así que con esto voy a dos cosas, ¿no? Que te quería preguntar. Uno es que la base de datos no te asegura total y absoluta calidad de información. Mirá que nosotros ujú, tenemos datos que son prospectivos, que están estandarizados, que están, pero a veces faltan algunos que no se ponen, y entonces cuando vos empezás a buscar te das cuenta que ¿por qué tenés a estos pacientes? Por ahí no entraron todos los pacientes, de la ujú, población que vos creés que es el 100% tenés una... Y ahí empieza el tema del case mix, justo lo que te metieron tiene un sesgo especial. O sea que tener una base de datos grande como tenemos nosotros no te asegura tener una calidad total de información. O sea que tenés que seguir trabajando sobre el tema de la información. Y lo segundo es que la gente cree que la inteligencia artificial resuelve todo. Y acá viene no. la pregunta a vos. ¿No te parece que está como sobredimensionada la utilidad de la inteligencia artificial en nuestro momento, digamos? No estoy hablando a nivel internacional y, digamos, en los lugares muy desarrollados. En nuestro país. ¿No está como que la inteligencia artificial es que es capaz de hacer cualquier cosa, pero nosotros no tenemos necesidades básicas insatisfechas en el sector informático? No porque no tengamos fierro, sino porque no tenemos estructura de informática. Sí, coincido absolutamente. Además, a ver, la inteligencia artificial se nutre básicamente de la inteligencia humana, ¿no? Y de la calidad Claro. de la inteligencia humana que la genera o ayuda a generarla. Así Que que, la diseña, sin, claro, que la sin diseña. lugar a dudas, coincido con vos en que nosotros estamos en otra etapa en la cual la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para algunos aspectos, pero que no resulta para mi visión la solución a los problemas centrales del sistema, ¿no? Claro, lo que uno debería tener, digamos, y sí, mira, nosotros estamos pensando, yo hace rato que estamos viendo cómo podemos hacer algunos desarrollos acá en la academia. Nosotros tenemos el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, donde estuvo Ujú. Abraham Sonis, digamos, un lugar de bastante desarrollo. Estuvo Chuit en un momento, Roberto Chuit, que había sido ministro de Salud Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. de Córdoba. Y ahora nosotros estamos con algunos desarrollos, sobre todo en el tema basados en la población, una serie de cosas. Bueno, vos sabés que entró a la academia Fernán Quirós, así que para nosotros es un activo importante, como decimos nosotros, porque Totalmente, totalmente. aporta un montón de cosas y estamos trabajando con él en el diseño, digamos. Y yo decía que quizás una de las cosas que nosotros deberíamos hacer es generar startups de esto, ¿no? De generar programas que fueran utilizables por la gente para la implementación rápida de este tipo de cosas, para facilitar el ingreso de datos, porque hoy si vos tenés un celular, vos con el celular podés hacer lo que vos quieras, digamos, y podés Sí. participar de un sistema con lo cual ya no es tanto quién carga el dato, sino que el dato se puede cargar en tiempo real en cada lugar, ¿no? ¿Vos cómo ves Ujú. este tema, esta movida, digamos, porque No, esto sin duda. yo creo que tendríamos que hacer un consorcio entre todos de generar estos startups, pero startups para que propongan soluciones, programas concretos, pequeños, no gran programa, sino programas pequeños de utilidad para la implementación. No, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que, como vos decís, es un activo importante el ingreso de Fernán a la academia en este aspecto y creo que sería muy útil hacer esto. De cualquier forma, yo soy un poco más escéptico que vos, Jorge, en el sentido de la llegada de estas motivaciones que vienen desde abajo para impulsar cambios en la política, ¿no? Creo que lamentablemente el sistema está tan, a ver, voy a usar una vieja palabra, percudido por intereses Sí, no, económicos que hace que muchas de estas iniciativas que puedan atentar contra esos intereses no son aceptadas, ¿no es cierto? Es decir, a ver, un señor que tiene una institución con la cual gana dinero sin preocuparse demasiado por alguno de estos aspectos,
en el momento en que le empiecen a medir el aceite, digamos, esto le generaría una preocupación importante, ¿verdad? Entonces creo que esto es uno de los temas, me parece, centrales. Cuando yo a veces hablo de esa mesa de discusión a la cual hay que sentarse, me parece que este es uno de los temas con el cual hay que sentarse a la mesa con esta prescripción, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo estoy dispuesto a aceptar eh, alguna de estas mediciones que pueden modificar mis condiciones, a ver, de ganancia en términos económicos o de mejora en términos de otro tipo, ¿verdad? Porque de última esas no son eh, no son los objetivos finales del sistema de salud. El objetivo final del sistema de salud es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar las condiciones de salud de la población, ¿no? Y esto es lo que debiera estar por sobre cualquier otra discusión. Sí, claro. Y la otra cosa que vos dijiste al principio, cuando recién empezabas, es hablar del tema de las condiciones sociales de la gente, ¿no? Las condiciones de vida, que eso es un marcador, eso ya lo decía Carrillo, ¿no? Frente a Ujú, las enfermedades que produce la miseria y la pobreza, los microbios son unas pobres causas. ¿Cómo se mide, digamos, el impacto socioeconómico en esto de la medicina basada en valor? ¿Cuáles serían los indicadores que vos tendrías que tener en cuenta? ¿Es el lugar donde vive, la característica que tiene, el grado de escolaridad? ¿Qué es lo que se debería incorporar? Porque esto es algo que mira, esto como nosotros la historia clínica que tenemos, la historia clínica de trauma tiene 120 campos, ¿no? Que no usamos los 120 porque hay algunos que los tenemos puestos porque, bueno, en algún momento se discutieron y los tenemos stand-by. Lo podemos activar cuando sea, pero en general utilizamos un poco menos de campos. Pero cuando vos usás una base de datos con mucho campo, después nadie la llena. ujú, Y hay algunos campos que se consideran innecesarios porque para el que lo hace no es relevante si no entiende que es relevante, ¿no? ujú. Entonces, ¿vos cómo ves este tema de los indicadores? ¿Cómo agregar estos indicadores? ¿Habría que agregarlos a la historia clínica electrónica? ¿Habría Mira, yo que... pienso que en una primera etapa habría que agregarlos, ¿no? Porque esto sería un indicador decisivo para fomentar o desalentar determinadas políticas públicas en el campo social, básicamente, ¿no? Claro, A ver, yo te doy un ejemplo. Hace algunos años nosotros hicimos un estudio sobre las condiciones del cáncer de mama en la Argentina y sí, me acuerdo. descubrimos que en el sector público había casi el doble de mujeres que llegaban en un estadio avanzado que aquellas Me que eran acuerdo. atendidas en el sector privado. Sí, me Y acuerdo las dos perfecto. condiciones que alegaron las mujeres que llegaban tardíamente en el sector público era que o no obtenían autorización en su trabajo para ir a hacerse los estudios, o porque no tenían con quién dejar a sus chicos Claro. para ir a hacerse esos estudios. Entonces, esto, con ese dato solo, vos podrías fomentar políticas públicas que generaran lugares de cuidado transitorio, digamos, de los chicos mientras estas mamás tienen que hacerse los estudios, o obligar desde el punto de vista de la relación patrono-empleado a que existan condiciones de flexibilidad para realizar estudios de este tipo en las mujeres, ¿no? Y esto además sería así una política de género muy, muy vinculada a la No, seguro. condición de género de estas personas, ¿no? Pero vos tenés alguna idea, porque siempre que vos haces una base de datos, digamos, lo que necesitas es el diccionario de la base para que todo el mundo tenga el mismo diccionario, ¿no? Que cada uno le ponga el Exacto. nombre que quiere, porque si vos a la Ujú, misma cosa le ponés diferente nombre, no la podés comparar. ¿Vos sabés ujú. si alguien ha trabajado sobre este tema, un diccionario de datos de los factores sociales o los determinantes sociales y socioeconómicos, digamos, para poder implementar, digamos, una base de datos que tenga al menos de esos algunos parámetros, que vos decidas qué parámetro vas a usar, pues por ahí no tenés que usarlos todos, pero que cuando uses ese parámetro se llame con ese nombre. Es como una especie de NOMED, pero Sí, sí, para sí, la sí, parte social. lo hay absolutamente. Incluso una comisión que allá por el 2009, si no me equivoco, y de la cual en algún momento formé parte en el seno de la Organización Mundial de la Salud, que trataba de los determinantes sociales, generó muchos de estos indicadores, Jorge.
pero con nombre y apellido. Es decir, que Con uno nombre y puede... apellido, sí, sí. Concretamente hay publicaciones sobre esto. Yo no Bueno, recuerdo en estos momentos el nombre de la publicación, pero es una publicación que se dio a luz en la Organización Mundial de la Salud sobre este tema. sí, porque me parece que esto sería importante en cuanto a la definición para la comparabilidad, porque si no, Exacto. después resulta que por ahí tenés indicadores de una cosa de buena calidad y los otros tienen calidad variable y entonces es difícil cruzar toda la información, ¿no? Totalmente. Así que me parece que esto estaría bueno porque formaría parte, ¿ves? Estas son las cosas que yo creo que de alguna manera estos startups que nosotros estamos proponiendo, que no sé todavía cómo lo vamos a financiar, porque el tema es cómo se va a financiar esto, ¿no? Cómo se van a financiar las becas Ujú. para hacer investigación en estas cosas, pero me parece que esto es lo que yo te decía, que por ahí agrega valor y que esto no necesita que te vengan de arriba. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos con la transversalidad de arriba, porque a mí me parece que hay cosas que tienen que ver con la transversalidad oficial, digamos. El Estado tiene que decir esto es así y después vos podrás discutirlo, pero me parece que de cualquier manera, lo que yo te decía son estos aportes, que son aportes parciales para Seguro. generar algunos cambios de abajo, ¿no? Seguro, seguro, seguro. O además, por lo menos para en un campo tan árido como es hoy el de la discusión de la política sanitaria, en que hay pocas ideas y poca voluntad de discutir, estas podrían ser disparadores para discutir política sanitaria seria. Claro, son aportes para, ¿no? Aportes para decir, bueno, Exacto. trabajemos con este tema. Este tema por ahí hacer un usuario que sirva como para desarrollar algunos temas. Bueno, nos queda un minuto, así que te lo voy a dedicar todo a vos para que hagas una síntesis, para que hagas un poco de futurología, vos que sabés tanto, digamos, de lo que es lo macro, que hagas No, futurología mira. de menos a más. ¿Cómo estamos y qué es lo que tendremos que tener? Mira, yo creo que un cierre para esto debiera ser, eh, nosotros tenemos que volver a la lógica de que los resultados del sistema de salud tienen que repercutir en los pacientes y en los ciudadanos en general, porque es una lógica que la estamos olvidando. Discutimos aspectos intermedios del sistema, discutimos cómo se financia, discutimos cuáles son las condiciones de gestión y nos olvidamos de cuál es el objetivo al cual debemos dirigir todas esas medidas, que es la calidad de vida de los pacientes y la mejora de las condiciones de salud de la población. Bueno, Rubén, la verdad, espectacular. Siempre es un placer charlar con vos, y uno aprende un montonazo. Así que te agradecemos como siempre. Ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Y bueno, otra vez gracias por estar siempre con nosotros. Gracias a vos, Jorge, un gran abrazo. Un abrazo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.